Una imagen hermosa, una canción que te conmueve o un diseño que parece salido de una mente brillante. Y luego te enteras, lo hizo una IA. ¡Auch! Te preguntas si una máquina puede hacer eso, entonces, ¿qué puedes hacer tú? Tranquila, este video no es para asustarte, es para entender qué es realmente la creatividad, cómo surge en nosotros y cuál es la diferencia entre lo que puede lograr una IA y lo que solo puede hacer un humano. Porque si queremos seguir creando en esta nueva era, hay una pregunta que tenemos que hacernos primero. ¿Qué significa ser creativo? Hoy nos parece normal hablar de ser creativos, pero este concepto en realidad es bastante nuevo. Antes de 1950, nadie se refería a creatividad. Se hablaba de ingenio, de talento, imaginación, originalidad, pero no de creatividad como una cualidad personal. Según el historiador Samuel Franklin, la palabra aparece por primera vez en 1875, pero no se vuelve popular sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó entonces? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena carrera por demostrar quién era más avanzado tecnológicamente. Y en ese contexto, la creatividad se convirtió en algo más que una cualidad artística. Se volvió un símbolo de pensamiento crítico y de innovación. Ser creativo empezó a verse como una forma de pensar diferente. Pero entender su historia no es suficiente. ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando realmente sentimos que estamos creando? Y es ahí donde entra la neurociencia. Porque si queremos entender si una IA puede ser creativa o no, primero necesitamos entender qué pasa en el cerebro de una persona cuando crea algo que antes no existía. Ser creativo no es tener ideas geniales de la nada. Hay un tipo de pensamiento que es clave en todo esto. Se llama pensamiento asociativo divergente. ¿Y eso qué significa? Básicamente conectar ideas que en teoría no tienen nada que ver. Por ejemplo, alguien dice apocalipsis y piensas en destrucción, fuego, el fin del mundo, zombies tal vez. Pero una mente creativa podría pensar en un ajo, en juguetes o tal vez en una ópera futurista. ¿Y por qué esto importa? Porque la creatividad muchas veces surge de unir cosas que antes nadie había unido. Un músico mezcla sonidos de rituales africanos con sintetizadores digitales. Una diseñadora imagina un mueble inspirado en la forma de un panal. O una escritora cruza la física cuántica con una historia de amor. Y aquí viene lo interesante. Estas conexiones no vienen solo de lo que vivimos, sino también de lo que sabemos. Nuestro cerebro guarda recuerdos de dos formas distintas: memoria episódica y memoria semántica. La memoria episódica trata de todo lo que vivimos, como el día que conociste el mar, una conversación especial, un viaje, y en la memoria semántica todo lo que sabemos, como que una abeja es un insecto, o qué significa la palabra justicia, o que apocalipsis también puede ser un término religioso, histórico o literario. Y según muchos estudios, cuando alguien está creando algo nuevo, lo que más usa no es su memoria de experiencias o episódica, sino su mapa mental de conceptos o memoria semántica. Por esto, una diseñadora que ve una flor puede hacer algo muy bonito, pero una que entiende cómo crecen las flores, qué simbolizan en diferentes culturas y cómo se han usado en la arquitectura, puede crear algo más conceptual y profundo. La creatividad no solo nace de lo que vivimos, sino de cómo organizamos lo que sabemos. ¿Y sabes qué tienen en común muchas personas creativas? Que notan lo que otros no ven. Esto en la psicología se llama atención filtrante débil, o más fácil, atención porosa. Nuestro cerebro filtra todo el tiempo estímulos, sonidos, colores, ideas, olores, porque si no lo hiciera colapsaríamos de tanta información. La mayoría de las personas descartan lo irrelevante, pero las personas creativas dejan pasar más información.
Es como si tuvieran una puerta mental más abierta. Por ejemplo, una persona común camina directo a su destino, no se fija en nada. Pero una persona creativa podría notar que el poste de luz está oxidado solo de un lado y que alguien en ese momento está tarareando una canción antigua, o tal vez que hay una hoja con forma de espiral en el suelo. Y tal vez todo esto inspire una canción, una historia, un diseño, porque la creatividad también es eso, ver lo que otros no ven y saber qué hacer con eso. Y ahora que entendemos mejor cómo funciona la creatividad humana, volvamos al otro camino, la inteligencia artificial. Ahora viajemos a 1956. Un grupo de científicos se reúnen en Dartmouth College en Estados Unidos con una idea revolucionaria. ¿Qué pasaría si pudiéramos replicar la inteligencia humana en una máquina? Uno de ellos, John McCarthy, acuña por primera vez el término inteligencia artificial. Y su hipótesis fue clara. Todo aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede ser tan precisamente descrito que una máquina podría ser construida para simularlo. Sí, todo aspecto, incluso el más difícil de definir, la creatividad. En su propuesta, McCarthy y sus colegas decían que el pensamiento creativo se diferenciaba del pensamiento común por una combinación muy curiosa: aleatoriedad más intuición. Y si lo piensas bien, eso es exactamente lo que hacen muchos modelos actuales de IA, especialmente los llamados modelos de difusión, usados para crear imágenes, música o incluso videos. Funcionan así. Empiezan desde el ruido puro y literalmente ruido, y poco a poco van organizando ese caos, hasta que paso a paso emerge una figura, una melodía, una escena, todo guiado por estadísticas, aprendizaje automático y una pizca de azar controlado, justo como lo imaginaron en Dartmouth. Y aquí es donde se pone interesante. Si la creatividad humana consiste en hacer conexiones improbables, navegar conceptos abstractos o notar lo que otros no ven, entonces es válido preguntarse, ¿la IA no podría hacer lo mismo? Y la verdad es que sí, en muchos sentidos ya lo está haciendo. Los modelos actuales pueden generar imágenes, música o ideas combinando patrones que parecen aleatorios, pero que estadísticamente tienen sentido. Pueden asociar conceptos lejanos, crear nuevas formas visuales y hasta simular estilos que suenan profundamente humanos. Entonces, ¿puede la IA ser creativa? Y en este punto depende. Si pensamos que ser creativo es simplemente generar algo nuevo que pueda ser útil, una imagen llamativa, una canción pegajosa, un diseño funcional, entonces sí, la IA puede hacerlo. Pero si entendemos la creatividad como esa capacidad de expresar una intención, de transformar las emociones, de decir algo que necesita ser dicho, entonces todavía hay una gran diferencia. Porque sí, la IA puede imitar, combinar y generar cosas sorprendentes, pero no decide por qué crear lo que crea. No tiene una historia detrás, ni una necesidad de sanar, comunicar o recordar. Una canción hecha por IA puede sonar hermosa, pero no fue escrita para alguien que ya no está. No nació del insomnio, de la pérdida, ni de una risa compartida. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más importante. ¿Estamos evaluando la creatividad solo por el resultado o por el proceso? Porque si solo valoramos el producto final, si solo importa que la imagen sea bonita o que la canción pegue, entonces la IA ya nos alcanzó. Pero si también valoramos el viaje, la intención, la búsqueda, entonces aún hay algo profundamente humano que no puede simularse tan fácilmente. La IA no tiene pasado, ni contexto, ni intención. No recuerda, no asocia con sentido, solo calcula. Toma millones de ejemplos previos y busca lo que estadísticamente tiene más sentido. Esto es a lo que Anthony Brandt llama buscar lo más probable.
Pero la creatividad humana no se conforma con lo probable, nos aferramos a lo improbable, a lo que no tiene explicación lógica, pero sentimos que significa algo, como cuando Beethoven pone una nota fuera de lugar y en lugar de corregirla la convierte en el corazón de su sinfonía. Esa lección no sigue un patrón. Una IA puede producir algo que parezca una obra, pero una persona crea porque algo le arde por dentro, porque necesita entender el mundo o decir algo que no puede decir de otra forma. Y eso no lo ha aprendido ninguna máquina todavía. Entonces, ¿qué hacemos los creativos en esta era? Volver al para qué, no solo al cómo. No se trata solo de producir. No competir con la máquina. Tu valor no está en la rapidez ni en el resultado perfecto, sino en la forma única que tienes de contar tu historia. Reivindiquemos el proceso. El arte no necesita impresionar para tener sentido. Si este video te dejó con ganas de empezar a crear desde el corazón, te invito a ver este video sobre el estilo o la voz artística y por qué a veces en vez de ayudarnos puede convertirse en una camisa de fuerza. Quizás la pregunta no sea si la IA puede o no ser creativa, sino si nosotros en esta era de automatización aún podemos recordar por qué queríamos crear en un primer lugar. Hasta la próxima.